Hola amigos de Valora Radio, los saluda Rebe Torres, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente en tu programa Valora tu vida sin adicciones. Este programa se transmite a través de Valora Radio, en el cual pues te pedimos que colabores, que ayudes. Puedes ver también este programa dentro de la página de 500 metros o en el canal de YouTube de 500 metros, que es ahí donde puedes estar en contacto con tu servidora. Mi nombre es Rebe Torres y bueno, pues hoy tenemos un tema que me tocó platicar con una chica en esta semana en terapia y me dijo esta frase: me enoja estar enojada. Y se me hizo maravilloso. De hecho le dije, voy a hacer un programa con ese título y vamos a hablar del enojo, cómo manejar los enojos, identificar desde dónde proviene tu enojo y sobre todo aprender a no estar enojados. Creo que hay personas, conforme me ha tocado trabajar en acompañamiento, platicar, estar en grupos, que abren los ojos y están enojados. Y hay que identificar sobre todo, esto entraría dentro de lo que es la característica de la neurosis. La persona neurótica, dice el padre Ignacio Larrañaga, de hecho aquí tengo el libro, lo quiero decir textual. Este libro, bueno, ya es una portada muy viejita, pero el libro se llama Sube conmigo, del padre Larrañaga. El padre Larrañaga en este libro dice: cualesquiera que sean las quejas del neurótico, cualesquiera que sean los síntomas que presente, todos ellos tienen una raíz, su incapacidad de amar, entendiendo por amor la capacidad de sentir preocupación, responsabilidad, respeto o comprensión hacia otra persona. La terapia es ayudar a la persona a que desarrolle su capacidad de amar. El neurótico, en algunos libros y en alguna literatura que también vamos a comentar hoy, se dice que es una persona inadaptada, no porque no tenga las capacidades o porque tenga algún retraso o porque sea tonto, si lo quieres ver un poco así, no. La palabra es que no se sabe adaptar a la realidad, sufre por la realidad. Pero hoy hablaremos específicamente, si lo queremos ver de alguna forma, de un pecado capital, la ira. Y me voy a basar en la raíz etimológica, ¿no? ¿Qué es la ira? La ira, cólera, enfado, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira influyen en el aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los niveles de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo. Este dato es súper importante. Hay que entender que cuando una persona tiene un comportamiento adictivo, genera adrenalina, genera noradrenalina, genera placer. Hablamos de un comportamiento adictivo, el que bebe, el que se droga, pero en este caso el que se enoja. En programas anteriores hemos estado hablando de los diferentes tipos de adicciones y hay tipos de adicciones que se les denominan emocionales. Así como una persona puede ser adicto al alcohol, a una sustancia, a un comportamiento, que son las de este lado, tú puedes ser adicto a una emoción. Lo que dice esta descripción es que al enojarte, al sentir cólera, al sentir rabia, al sentir ira, en tu cerebro se genera adrenalina y noradrenalina, que son dos sustancias que el cerebro segrega que producen placer, que producen euforia, que producen excitación y que hasta cierto punto nos brindan cierta alegría. Cuando tú vas a un concierto, tu cuerpo produce adrenalina. Cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo produce adrenalina. Cuando una persona se está drogando, tu cuerpo está produciendo adrenalina. Cuando tú bebes, tu cuerpo produce adrenalina. Cuando te enojas, cuando gritas, cuando sientes rabia, tú estás produciendo adrenalina. Tienes que entender que hay un patrón de conducta en donde te empiezas a ser adicto al enojo. Inconsciente totalmente, eso sí lo entiendo. Pero dentro del proceso de terapia tú tendrás que descubrir desde cuándo, desde hace cuánto tiempo yo estoy adaptado, acostumbrado, me siento feliz. Hay una parte en donde lo manejan en los grupos de autoayuda que le dicen placer deformado. De hecho, hay gente que me dice, espérate, Rebe, ¿cómo puedes decir que me causa placer estar enojado? Pues tal vez
no lo entiendas tú de esa forma, pero el cerebro, tus acciones, nos dicen que sí, que te causa placer llevar a cabo esa acción que te deforma como ser humano. Hay un placer deformado en ti y tendrás que empezar a trabajar con estos procesos de reeducar la mente. Yo hablaba con esta chica tiene 25, 26 años, joven, pero en su historia de vida el patrón del enojo, de cierto control, de cierta ira acumulada por los conflictos familiares, es un patrón que tiene fácil 10 años. Y te estoy diciendo 10 años y me estoy viendo como muy buena onda. Yo creo que tiene desde un uso de conciencia desde 15 años. O sea, ella tiene 25 desde los 10 años. Tiene 15 años estando enojada, con conflictos de familia que no tienen que ver con ella, pero le afectan. Hay un daño colateral en ella. Y entonces llega un punto en que conforme tú te acostumbras a estar enojado, a estar de malas, a estar triste, a estar hasta cierto punto en una situación de estrés, tu cuerpo se acostumbra. En neurociencia se maneja mucho que nosotros tenemos la corteza prefrontal está llena de neurotransmisores, ciertas líneas de información que tenemos en nuestro cerebro. Pero está comprobado en estudios que hay pensamientos que son muy recurrentes y acciones que son muy recurrentes, que conforme se piensan o se hacen todo el tiempo, se convierten en hábitos y después hay algunos autores que los nombran como pilotos automáticos. Ya el cerebro no tiene esta capacidad, o más bien deja por piloto automático las acciones que son realizadas cotidianamente y se le llama hábitos. Puede ser un hábito bueno, un hábito nocivo. Es algo que nosotros repetimos constantemente y que en algún punto se vuelve inconsciente. Los seres humanos tenemos hábitos físicos. Yo le decía a esta chica, generalmente todos los seres humanos dormimos o conciliamos el sueño en la misma posición. Habrá el que se ponga de ladito, agarre la almohada, se la ponga entre las piernas, se ponga la mano, se ponga, no sé. Tenemos ciertos hábitos físicos que nos dicen que vamos a dormir y que vamos a descansar. Y el cerebro lo detecta, descansarás, conciliarás el sueño, ya si es reparador o no es otra cosa, pero el cuerpo o el cerebro detecta que esa posición es dormir. Y ese es un hábito. Generalmente son muy raras las veces que cambiaremos de posición o estarás sumamente cansado. Inclusive yo les digo a muchos, cuando tú sales de viaje y no es tu cama, buscas la altura de la almohada, buscas algo que al cuerpo identifique que es el hábito para dormir. Y esos hábitos físicos no son conscientes, es porque tienes años, décadas, durmiendo en la misma posición que el cerebro y el cuerpo lo adaptaron como un piloto automático. Tenemos hábitos mentales y hábitos emocionales. Los hábitos mentales son todas esas líneas de pensamiento que nosotros recorremos diariamente, todo el tiempo, constantemente, y que en neurociencias primero son neurotransmisores, después es una línea de pensamiento. Inclusive ya hay videos que tú puedes ver en internet que se les llama surcos neuronales. Ya no es una pequeña línea de pensamiento, se va haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa, hasta que yo creo que es un canal, y si no hasta más. Y lo que nos dicen estos estudios es que ese surco neuronal, por default, por piloto automático, el cerebro ya lo piensa. No hay otra idea, otro comportamiento, otro hábito mental que nos ayude a contrarrestar este surco neuronal. Es un hábito mental. Aparte que ya es un hábito porque tienes muchos años pensando así, mucho tiempo adaptándolo a tu vida cotidiana, de ser un piloto automático, vamos a esta parte. Al ser un piloto automático y al yo repetir la acción constantemente, mi cerebro segrega adrenalina, noradrenalina, sustancias que nos producen placer, porque lo estamos haciendo constantemente. Es totalmente inconsciente muchas veces, pero ya es un hábito muy arraigado. Las personas que se enojan todo el tiempo, las personas que todo el tiempo están de malas, que todo el tiempo están renegando, que todo el tiempo quieren controlar, que todo el tiempo están, que los tienes que tratar hasta con pincitas,
son personas que tienen ya un hábito neuronal muy arraigado. Sí se quita, esto es una buena noticia, sí se quita, lleva tiempo, porque estamos hablando que los hábitos se contrarrestan o se eliminan con nuevos hábitos, pero esto ya lo explicaremos más adelante. Lo que quiero que entendamos en este momento es que las personas que están enojadas todo el tiempo, antes que nada hay que entender que tienen una idea muy arraigada, un hábito mental muy arraigado, un piloto automático que tenemos que reprogramar y que hay que entender pues, que les causa cierto placer. Si no, yo a muchos les digo en cuestión de broma cuando estamos aquí en consulta, si no te enojaras durante un día, ¿qué harías? ¿Qué sabor tendría tu día? Y algunos no saben ni qué contestarme, Y algunos llegan, me ha tocado, como con esta chica y muchas otras personas que llegan y dicen, pero es que no puedo, Rebeca, no puedo dejar de enojarme. Trato, pero no puedo. Me sale así el enojo. Inclusive, como lo dije hace un momento, la descripción que nos menciona es ira, cólera, enfado, rabia, enojo, furia, emociones que se expresan a través del resentimiento o la irritabilidad. La ira se vuelve un sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológico de cada persona, que es lo que te acabo de explicar en este momento. Y la ira puede tener de repente consecuencias físicas, que es lo que muchos no se dan cuenta. A mí me tocó una persona que llegó aquí en consulta y él ya venía estaban a punto de operarlo porque ya tenía piedras en el riñón y en la vesícula. Entonces cuando yo platicaba con él, le digo, bueno, pero ¿sí te das cuenta que tus enojos te están afectando físicamente? De hecho, yo no tengo vesícula y cuando yo me empecé a dar cuenta, porque yo era una persona que era muy irritable. Hoy en día me cuesta trabajo a veces controlarme, pero ya no exploto, ya es sí lo hago, soy un ser humano normal, pero ya no tan recurrentemente como antes. Y generalmente, yo escuchaba hace poco el video de una persona que decía, yo me declaro que soy una persona muy irritable, y si tú me haces enojar, te dejo de hablar, y si tú me haces enojar, duro semanas sin hablarte, y si yo sigo recordando el enojo, te odio, me molesto, y él mismo decía en un video, sé que es una niñería, pero yo soy así, y pues se aguantan, y creo que esa es la parte más tonta que tú puedes justificar un mal hábito mental y emocional, porque es un hábito. Nadie nació enojado. Hay que saber diferenciar nuestro temperamento, nuestro carácter, al hábito de estar enojados. Yo soy una persona de temperamento fuerte, pero no significa que eso sea una justificación para estar enojado, ni que yo diga, así soy, aguántenme. Pues perdón, pero el iracundo tarde o temprano se va a quedar solo. No tenemos por qué aguantar tus enojos, no tenemos por qué aguantar o soportar tus gritos, y no tenemos por qué quedarnos callados ante tus frustraciones. Creo que este es el punto en el que la persona que es iracunda, la persona que es neurótica, la persona que es colérica, tiene que identificar que tiene un problema. Los familiares tenemos que aprender a poner límites. Porque mientras tú no le pongas límites a un iracundo, va adquiriendo en su mente, va sintiendo que tiene la razón. No los puedes contradecir. E inclusive entran en diferentes tipos de personalidades. Porque aparte de que están acostumbrados a tener este comportamiento iracundo, algunos son perfeccionistas, algunos son controladores. El perfeccionista dice que en su inconsciente crea una idea de perfección y a través de la ira lo manifiesta. Y entonces quieres unos hijos perfectos, con calificaciones perfectas, quieres una pareja perfecta, quieres un trabajo perfecto, quieres que todo el tráfico sea perfecto para ti, quieres que el mundo sea perfecto, y cuando no lo es, en tu idea mental explotas. Y perdón, pero vente a la realidad. Los seres humanos somos imperfectos, el mundo es imperfecto y las cosas no son como tú quieres. De hecho, el perfeccionismo, la persona está situada en una situación de estrés, no se saben relajar,
no pueden vivir con la imperfección, pero en el fondo lo que esta persona está expresando es que no es suficiente, es que no puede tolerar los defectos, y esos defectos que le exiges a los demás tal vez vienen desde tu inconsciente, que son cosas que no has trabajado en ti mismo. El mundo es un lugar imperfecto y por lo tanto el que a través de la ira se manifiesta en el perfeccionismo está tratando de corregirlo. Y vuelvo al punto, gran problema de las personas iracundas, rabiosas, enojadas, tiene que ver con que no saben tolerar la realidad. No aceptan a las personas como son, inclusive a ellos mismos no se aceptan como son. Son muy crueles consigo mismos y muy crueles con los que están a su alrededor. La persona que tiende a manifestar la ira en el perfeccionismo es complicadísimo. Este señor que te digo, estaban por operarlo, su esposa también vino conmigo y me decían, Rebeca, es que tenemos una niña de 9 años y uno de 5, y les grita a mis hijos como no tienes una idea. O sea, para él es que siempre es un problema en las mañanas, reniega porque mis hijos son lentos, o sea, son niños, porque no están listos, porque si vamos a ir a algún lugar, o sea, para él siempre tenemos que salir tarde, siempre tenemos que, y para él todas las mañanas eran un estrés para su familia. Y todo tenía que ver con que él era una persona que quería ser a la vez perfeccionista, y ahorita vamos a dar otra faceta del iracundo, porque el iracundo también es controlador. Este caso de esta persona que yo te decía, él se dirigía mucho a través del resentimiento y la frustración con sus hijos. Y entonces cuando él viene a terapia conmigo y tratamos de que la persona vea otro panorama, que expanda un poquito su mente. O sea, ¿tú te imaginas una niña de 9 años y un niño de 5 que ya le tengan pavor a su papá? Y que tengas una esposa que no te pueda decir nada porque explotas, y que están a punto de operarte de la vesícula y de piedras en el riñón porque haces corajes. O sea, ¿no te logras dar cuenta hasta dónde llega tu problema? E inclusive, este es el papá, me han tocado madres violentas. Madres que de repente que golpean a sus hijos, que su ira la trasladan a través del insulto a sus propios hijos, que no saben controlar su carácter. Y creo que ahorita en algunos puntos ha habido más conciencia del no maltrato. En generaciones anteriores, porque me ha tocado en terapia escuchar personas que anteriormente hacía una travesura a un hijo y a todos los golpeaban. Teníamos padres violentos, teníamos personas que no sabían expresar sus emociones y que todo era a través de la ira y del enojo. Hoy en día hay personas que vienen arrastrando esa ira desde sus padres, y porque mi padre me trató mal, entonces yo me estoy desquitando con el mundo. Las personas que tienen enojo, que están iracundos, que son controladores. Tengo personas que llegan a terapia y de repente te dicen, oye Rebeca, es que yo fui muy golpeado o muy golpeada. O sea, y a mí me tocó mucho desde el cable, el cinto, la escoba, el palo, las ramas, lo que encontraban. Antes los padres eran muy violentos. Y hoy en día, aunque hay más información, sigue habiendo padres violentos. Estamos creando personas enojadas. Estamos siendo educados por personas enojados. Y si tú no sabes manejar tus emociones, que lo platicábamos hace días en nuestra sesión del grupo de autoayuda, somos personas que estamos siendo una olla express y estamos acumulando emociones. La persona iracunda se vuelve negativa. La persona iracunda o la persona violenta o la persona enojada todo el tiempo está de malas. Una de sus características principales es la queja. Todo el tiempo se están quejando, todo mundo estamos mal, todo está incorrecto. Tienes que trabajar mucho con esta parte, porque sobre todo, como lo dice ahí, hay un momento en que también puedes empezar a tener consecuencias físicas, pero las consecuencias emocionales y mentales creo que son más graves. Ya hablamos de esta faceta del que el iracundo o el enojado tiene esta parte de controlador. Y el controlador es que
le gusta someter a los demás, le gusta dominar a los demás, dice que es protector, pero en el fondo lo que quiere es que los demás hagan lo que él dice. No soporta que le digan lo que él tiene que hacer, y si se lo dicen, lo toma como una agresión directa, porque le estás diciendo que está en un error. La persona controladora tiene una sensación de vulnerabilidad y sobre todo le gusta tener la información de todo, es a veces muy hiriente al comunicarse con los demás, está siempre a la defensiva. La persona controladora suele decir que ayuda a los demás, pero que si tú haces lo que él te dice, estás en lo correcto. Si no lo haces, entonces estás mal. Manda, dirige, necesita dar su autorización para que se hagan las cosas, y cuando las cosas no se cumplen a su forma suele culpar, amenazar, suele mucho dar esta desacreditación a los demás porque no hacen lo que él dice. Una de las partes que también tienen mucho las personas controladoras es que se manejan mucho por la cuestión del ego. Muchas veces son egocentristas, en algún punto a veces son narcisistas, en algunas cuestiones creo que llegan a ser personas que difícilmente pueden entablar una relación de confianza porque no confían en los demás. Si no lo hago yo, no está bien hecho. Cuando nosotros empezamos a hablar de este proceso de la ira, lo más en grupos de autoayuda que se le asemeja son los grupos de neuróticos anónimos. Generalmente la descripción que se le ha dado a una persona iracunda es la neurosis. O sea, estás loco, digo yo. Es que tienes un problema emocional, eres un neurótico o eres una neurótica, no te sabes manejar. Y creo que cuando tú acudes a pedir ayuda en esta cuestión, esta chava cuando llegó conmigo y empezó a darse cuenta que, oye Rebeca, como me lo dijo en esta frase, me enoja estar enojada todo el tiempo. O sea, yo quiero estar bien, pero la verdad es que ahora que me lo estás explicando y me doy cuenta que si es una cuestión ya neuronal y no es que te falle el cerebro, es un hábito mental muy arraigado. Estás acostumbrado a estar enojado o enojada. Es una parte tuya, como respirar. Si no te enojas, no respiras, casi. Yo les digo a muchos. O sea, no sabes estar tranquilo, no sabes estar en paz, no sabes soltar, no sabes, creo que la palabra que más les choca a los iracundos es fluir. No sabes vivir el presente, no sabes ir paso a paso, no sabes fluir, no sabes estar en el aquí y en el ahora porque tu mente no te lo permite, porque tú quieres todo a través del control. Y creo que en algún punto tendrán que trabajar mucho. Yo he hecho muchos programas de este libro, pobrecito, está todo esparpajado, pero se llama Las leyes de la salud mental y emocional de Neuróticos Anónimos. Para mí Neuróticos Anónimos en una forma la literatura es lo que más ha ayudado a entender que la salud mental tiene que ver con la emocional y que muchas veces cuando nosotros no trabajamos la mente, no podemos identificar esos patrones de conducta. No podremos darnos cuenta qué tan arraigados están esos pilotos automáticos, esos pensamientos que tenemos desde hace cuánto tiempo. Cuando yo las primeras veces que tomé terapia, cuando empecé a trabajar este control de la ira, la neurosis dice que tiene muchas tonalidades. La ira no siempre es estar gritando y enojando, La ira también se puede manifestar en depresión, en tristeza, en llanto. ¿No hay personas que dicen que lloré del coraje? La ira tiene muchas tonalidades. El resentimiento no solo es estar enojado, el resentimiento se puede manifestar en venganza, se puede manifestar en envidia. La emoción de la ira es la más sutil que tenemos los seres humanos porque es imperceptible. Lo dicen mucho en los grupos de la literatura de los 12 pasos. ¿Qué hay de aquellos defectos que consideramos menos graves, pero que nos están afectando en nuestra vida? Enojarse es normal. Claro que enojarse es normal.
la proporción que tú le das al enojo, el tiempo que tú le dedicas al enojo, la forma en que reaccionas en tus enojos, la forma en que dañas con tus enojos, no es normal. Perdón, pero no es normal. Podrás tener un carácter muy fuerte. Es normal ser de carácter fuerte, sí, tu temperamento puede ser fuerte, pero todo lo que conlleva a la agresión, al mal manejo emocional, eso no es normal. Lo peor que le puedes decir a un iracundo es ve a terapia. ¡Uf! Es la ofensa más grande que le puedes decir. Jamás van a admitir que están mal porque para ellos es normal. Estar enojados es normal. Yo lo entiendo. Tú puedes ver niños que desde chicos les ves un temperamento fuerte. Y bebés que desde que no les das el biberón están renegando y están enojados. Y eso es un temperamento. Pero cuando tú no supiste enseñarle a un niño a manejar el temperamento, hoy en día vemos niños agresivos, ya vemos niños violentos, ya vemos niños, tengo una amiga que es maestra en kinder, y entonces me dice, Rebe, o sea, hoy se están viendo ciertas acciones que no se veían hace años, porque hoy los niños ya te callan, ya te gritan, ya te avientan cosas, hay niños que te pegan, hay niños que te retan desde el kinder. ¿Qué esperamos en primaria, secundaria y todo lo demás que viene? Y todo tiene que ver porque no nos enseñaron un manejo emocional. Porque los niños repetimos o repiten lo que ven. Yo tengo una pareja que tienen un hijo de 5 años y el papá es muy violento. Aparte de que es alcohólico y adicto, es violento, ¿no? Beba o no beba, claro que cuando bebe y se droga, pues incrementa. Pero cuando anda medio bien, sobrio, más bien, es violento, es agresivo, grita, han llegado a los golpes, a las agresiones físicas. Y cuando ella llegó conmigo a terapia, pues obviamente, ¿sabes qué? Tienes que empezar a poner límites y si no, pues sepárate, propone una separación en lo que él busca ayuda. Para ella fue algo que creo que el problema con las parejas de personas violentas es que generalmente hay este patrón de víctima y victimario. Hay alguien que predomina, hay alguien que grita y hay alguien que se calla y cede. Y entre tú más te tardes en poner límites, va a ser más difícil que el otro disminuya sus agresiones, porque van en incremento. No hay una persona, yo siempre les digo, no hay un violentómetro, van incrementando y a veces son situaciones sutiles. Si tú ya estás ahorita en una situación de pareja, de faltas de respeto, de agresiones físicas, tienes que poner un alto, porque no va a haber la otra persona no va a pensar en el alto, para ellos es normal. El punto aquí es que ellos empezaron con agresiones verbales, insultos, y después llegaron al punto de las agresiones físicas. Inclusive, o sea, ella cedía, trataba de poner límites, pero él no, y lo pasaba por alto. El punto que a ella la hizo reaccionar fue cuando su hijo entra al kinder de 5 años, kinder primaria, no recuerdo, y su hijo empezó a ser violento con las niñas de la escuela. Y entonces la mandan llamar y le dicen, señora, ¿qué ve su hijo en su casa? O sea, el niño se comporta de una forma cuando a ella le cayó el 20. Y entonces dijo, Rebeca, tengo que hacer un cambio. Esto que no me he atrevido a hacer, que me da mucho miedo hacer porque no quería un problema con él, por el consumo, por el alcohol, por la violencia, me estoy dando cuenta que está repercutiendo en mis hijos. Necesito parar. Necesitas hacerte consciente que es una avalancha. La ira, la cólera, el enojo, como le quieras llamar, es una avalancha que a veces no se puede parar, porque incrementa. Es tanta la adrenalina que provoca el enojo que es más, es una adicción. De verdad es un comportamiento adictivo y tenemos que hacernos conscientes de que es un comportamiento adictivo, que van en aumento y que el cuerpo tiene la capacidad de tolerancia y adaptación, así como las personas alcohólicas van creando tolerancia al consumo y cada vez beben más y más y más y se van adaptando al consumo. La emoción es exactamente igual. Te adaptas a estar enojado, pides más, crees que vas a llegar a un límite, no saben poner un freno, es igual que una adicción. Y cuando tratas de dejar de,
sufres las mismas consecuencias de un adicto cuando está en un proceso de abstinencia, porque no te sientes feliz si no lo consumes. Y el iracundo no se siente feliz si no se pelea, si no se enoja, si no le encuentra un pero, si no llega y la hace de todos. Yo les digo a muchos, o sea, a veces, y los que conviven con personas iracundas, tu casa está en armonía y la persona iracunda, neurótica, llega y de cualquier cosa crea una pelea. Apagar la luz, recoger un vaso, cambiarle la tele, bajarle al baño, pero es una pelea desproporcionadísima de la realidad. Y de repente muchos me dicen, Rebe, es que todos estamos tranquilos y él es el que provoca las peleas. O esta persona. El problema es que como es algo que se va contaminando y se va contagiando, ya no vas a tener solo uno, al rato ya van a ser dos. Al rato tú como pareja empiezas a contestar las agresiones y empiezas a sentir este placer de gritar y enojarte también. Y son parejas que te avientan unas chulas peleas, que hasta las escuchan en la calle o que hasta se van ya los golpes, porque llega el punto en el que ya no hay una cuestión de razonamiento, no hay una cuestión lógica. Tengo personas que llegan, que me han comentado que estaban en una discusión y Rebe, cuando menos pensé, le aventé un vaso. O sea, no lo pensé. Cuando menos lo pensé, yo ya traía, ya lo había empujado. Cuando menos, o sea, no es que, no digo, no hay un nivel de conciencia, de verdad. Es tanta la adrenalina y es tanta la inconsciencia y es tan habitual el piloto automático que no te das cuenta. Y que realmente creo que es el punto los que han llegado a agredir físicamente a otra persona. Una vez una persona, yo hubo un tiempo que fui a grupos de neuróticos anónimos y milité en esos grupos también. Y una persona estaba platicando que estaba discutiendo ella estaba en un restaurante y la persona en la mesa de al lado estaba discutiendo con una persona. Y ella estaba escuchando la discusión, ¿no? Pero entonces ella empezó en su mente pues a enojarse y se metió en su mente a la discusión. Dice, era tanto mi enojo, pero tanto mi enojo, dice, cuando menos pensé yo ya tenía el cuchillo en la mano y estaba enfrente de la persona diciéndole que se calle. O sea, cuando tú llegas a esta dimensión de desconectar el razonamiento del enojo, aguas. Son este tipo de personas que van al volante, se van peleando, disfrutan, inclusive seres inconscientes, digo yo, que van manejando, traen a su esposa, traen a sus hijos y se van peleando con el de al lado y van gritando. O sea, de repente a mí me han tocado parejas que dicen, es que Rebe, yo cuando, cálmate, cállate porque a ti también. Y se van peleando y van jugando a rancones y es una, o sea, perdón, ¿no razonas? ¿No te das cuenta que traes a tus hijos? ¿Es tanto tu placer por pelearte? ¿Es tanto tu ego lastimado que te digan, que te rebasen o que te piten o que te digan alguna palabra, que te desconectas de la realidad y te vas a la agresión? Estos son focos rojos de personas que no saben manejar la ira, de personas que no saben manejar sus emociones. Y tenemos que entender que primero hay que hacerlo consciente. ¿Hace cuánto tiempo yo tengo este patrón de conducta? Cuando yo me di cuenta, o por lo menos yo con esta chica le decía, tienes 10 años, mínimo 10 años enojada. Cambiar 10 años de un patrón de conducta mental no se te va a quitar de la noche a la mañana. Es hacerte consciente, es pelearte con el pensamiento, es practicar la gimnasia cerebral, es hacer meditaciones, es respirar. Hubo un tiempo una campaña, hace años, no sé, los que serán de mis generaciones, que había una campaña antes que ponían imágenes de alguien que se iba a enojar y le ponían cuenta hasta 10, ¿no? Y ponían así un foco rojo, iba pasando de color, hasta que la persona respiraba o contaba hasta 10 y luego ya contestaba tranquilamente. Que fue una campaña que duró un tiempo aquí en cierta televisora, ¿no? Que aunque parezca muy tonto para muchas personas, el control de la ira, cuando nosotros hablamos en sentido de pecados capitales, o digo de los 7 pecados capitales, hablamos de la ira. La ira tiene que ser contrarrestada de alguna forma con la tolerancia, con la comprensión, con la serenidad.
Y trabajar en tolerancia, en comprensión y en serenidad, pues a la gente no le gusta, no le cuesta trabajo. Es un esfuerzo pensar en positivo, es un esfuerzo comprender a los demás. Es que mira, Rebeca, no puedo ser tolerante, no puedo entender a mi familia, no puedo dejar de mandar, no, o sea, así te escuchas, ¿eh? Yo les digo a muchos, de veras, cuando a mí llegan y me dicen, no puedo, Rebeca, no puedo, o sea, no puedes o no quieres. Porque sí puedes pelearte, sí puedes gritar, sí puedes ofender, sí puedes hacer tu berrinche. O sea, no me digas que lo otro no lo puedes hacer. Lo otro te requiere un esfuerzo. Y no es que no lo puedas hacer. No puedes o no quieres. O no te quieres esforzar. Pero no me vengas a mí a terapia a decir, no puedo, yo ya soy así. No somos así. Nos hicimos así, nos adaptamos a vivir así, nos acostumbramos a vivir así, nos gusta vivir así, aunque se oiga muy raro, nos gusta vivir así. Si no te gusta, entonces cámbialo. Hoy que estamos en estas fechas de hacer propósitos y crearnos nuevas metas, pues ponte de meta el dejar de enojarte, ponte de meta ser más tolerante, ponte la meta de comprender a los demás. Trabaja con tu ego. Creo que lo más importante que tenemos que aprender a trabajar los seres humanos, seamos iracundos o no, es tu propio ego. Disminuir el ego, dejar de sentirte importante, dejar de tomarte las agresiones personales, dejar de sentir que te quieren lastimar, dejar de sentir que eres un punto de atención para los demás y que te quieren fregar, por no decir otra palabra. Pero tienes que trabajar muchísimo con tu ego, con esta parte de disminuir esta agresión personal, este sentirme que me están atacando. De hecho, en este libro voy a leer, dice, las definiciones de lo que puede ser una enfermedad emocional. Y ellos dicen, una enfermedad emocional nos causa o nos dará como consecuencia una existencia solitaria. Porque creo que por mucho que te quiera tu familia, va a llegar el momento en que no sea tolerable estar con alguien que grite. Y te vas a quedar solo. Y te vas a enojar de estar solo. O sea, me enoja que no me quieran. Pues enójate, pero es tu consecuencia. Me enoja que no me hablen. Me enoja que, pues, todo te enoja. Tal vez deberías de pensar que tú eres el que está mal y que tienes que entender. Yo a veces les digo a los que tengo un chorro de personas en terapia que son iracundos y controladores y perfeccionistas, tengo un chorro. Y a veces cuando les digo, cuando empiezas a trabajar en esta disminución del ego, ojalá lleguemos a esa pequeña luz que te llegue de cordura mental, en donde te logres dar cuenta cuánto te quiere tu familia. Y te hagas consciente de cuánto daño en palabras o en acciones a través de tu ira has causado. Porque me queda muy claro que nadie tolera o soporta a alguien que no quiera. También me queda claro que habrá personas que tendrán sus problemas emocionales y toleren todo, pero una esposa, unos hijos, unos padres, unos hermanos que te toleren haciendo tus berrinchazos a los 40 y tantos años o 30 y tantos años o 20 y tantos años y que te toleren, es una señal muy grande de que te quieren. Y que ese amor que tú lastimas con gritos, con ofensas, con insultos, creo que no estás consciente de esa parte. Y tienes que estar bien consciente que la persona con una enfermedad emocional o mental como la neurosis o la ira es una persona que en consecuencia será solitaria, se quedará sola. 2, es una enfermedad espiritual. Aquí lo menciona, es una enfermedad espiritual. Voy a citar parte de lo que dicen mucho la literatura de los 12 pasos. Dicen que la ira, como el alcoholismo, como las adicciones, no tiene un síntoma físico, no es una enfermedad. No podemos decir, está enfermo de ira. No tiene un síntoma físico, Entonces, no hay una manifestación física de la ira o que te hayas contagiado de ira como una gripe. No,
emerge del interior del ser humano. Ni siquiera es, voy al punto, hay estudios que dicen que las personas iracundas, resentidas, pues tienen algunas tendencias a infartos, a problemas cardíacos, a cáncer, a diabetes y algunas otras enfermedades físicas, pero producto de la emoción, a través de toda la ira acumulada en tu cuerpo, a través de este mal hábito emocional, podrá haber una manifestación física. De hecho, esta chica tiene 20 y tantos años y ella, hay momentos en que llega y me dice, me duelen las rodillas, y es delgadita ella, y entonces me dice, me duelen mucho las rodillas, o hay gente que llega y me dice, me duele la espalda, porque la emoción tarde o temprano a veces el cuerpo la somatiza. Entonces yo le decía, deja de cargar a tu familia, deja de cargar tanta perfección, deja de ser tan cruel contigo mismo, deja de exigirte tanto, porque no es una enfermedad física, pero sí se puede manifestar a través de nuestro cuerpo. Y lo que menciona entonces en estos, dices que si no tenemos síntomas físicos, entonces es una enfermedad del interior del ser humano, que se deriva en la mente y que se deriva en el alma. Es una enfermedad espiritual. Lo que quiere decir es que no te vas a sanar con pastillas. No hay una pastilla de tranquilina. Ojalá lo hubiera, yo lo digo sarcásticamente, pero qué ricos nos haríamos. Para un iracundo, darle sus 3 gotitas de tranquilina. Y denle una tranquilina cada 8 horas para que lo mantengamos tranquilito y pueda estar. No hay, perdón, pero no hay. Ojalá existiera. No es físico. Tendrás que trabajar con la parte de la mente y del alma o del espíritu. Por eso las personas iracundas dicen, no puedo, Rebeca, porque qué hueva meditar, qué hueva estar tranquilo, qué flojera hacer gimnasia cerebral, no, a mí, y como son así, a mí dame algo que me cure ahorita, rápido, y si no se enojan, no se puede. Y generalmente muchos iracundos abandonan el acompañamiento terapéutico. Tristemente, porque luego son los que suelen decir, la terapia no funciona. Yo no voy a ir con una persona que me diga qué tengo que hacer, que yo lo sé. Pues si lo supieras ya lo hubieras hecho, no sabes. Pero voy al punto que dije anteriormente, te vas a quedar solo, creyendo que tú estás bien y que tú tienes la razón. Ese es producto de la persona iracunda, neurótica, eso, pues es que creo que sí tiende mucho a esta parte de egoísmo inflado, soberbia, si tú le quieres llamar así. Por lo tanto dice que es una enfermedad del espíritu y que se tiene que trabajar con cuestiones cognitivas, con una terapia y con cuestiones que ayuden en un desarrollo espiritual. No me meto ahorita en lo religioso, pero tienes que tener un desarrollo espiritual y si practicas una religión, pues qué mejor. Dice entonces, es una enfermedad progresiva si no se somete a tratamiento. Esto ya lo dije anteriormente, significa que, como lo dije, hay un aumento de emoción y va incrementando. O sea, la persona iracunda no golpeó de la noche a la mañana, fue progresiva y si no tienes tratamiento, si no buscas terapia, si no buscas técnicas para desahogar y canalizar tu ira de una forma sana, va a aumentar. Dice, es la causa por el egoísmo innato de la persona que le impide adquirir la habilidad para amar. Es curada por la eliminación del egoísmo y la adquisición de una habilidad para amar. Esto dice en este libro. ¿Cómo podemos ayudar a una persona iracunda? Sobre todo los familiares, por el poco tiempo que nos queda. Tendrás que aprender a poner límites. Tendrás que trabajar mucho en tu seguridad y en el respeto para poner límites sin agresión. Si tú como familiar de un iracundo ya te diste cuenta que estás empezando a contestar las agresiones, el iracundo tiene que trabajar mucho en su parte de tolerancia y de humildad. Porque en psicología se le llama un efecto de escalada. Yo te grito, tú me gritas, yo te grito, tú me gritas, yo te grito, tú me gritas, pero conforme vamos escalando, vamos aumentando las agresiones. Por eso ya hay parejas que llegan a los golpes. Y yo siempre les he dicho, bueno, si yo te grito, pero yo no grito, y yo te grito, y yo no grito, y yo te grito, y yo no grito, yo estoy trabajando mi parte emocional y el otro es su problema, si se vuelve loco, si grita, si agrede. Y si el otro sigue gritando, yo me alejo.
No, que yo te grito, tú me gritas, yo te grito. No, yo te grito, yo no te grito. Yo te grito, yo dialogo. Yo te grito, yo pongo el límite. Yo te grito, yo me retiro. Yo tengo que trabajar esta parte con los iracundos. Tengo que aprender a decirles que no. Y si hacen berrinche, y si tiran todos, y si rompen cosas, y si se tiran y patalean, pues hay que aprender a separarnos emocionalmente de las personas iracundas, de las personas que no saben manejar su ira. Y hay que señalárselos. Estás haciendo un berrinche, estás enojado por una tontería. Te invito a que trabajes tu emoción y cuando quieras dialogamos. Pero tú tendrás como familiar que trabajar mucho en esta parte de la humildad, porque tu guerra personal va a ser estar, no te dejes, grítale tú también, no tienes la razón, porque te callas, porque estás en este efecto y te estás contaminando de la ira del otro. Entonces, tienes que trabajar mucho en tu humildad, tienes que trabajar mucho en los límites, aprender a ponerle límites al otro, aprender a alejarte, sin que tengas el miedo de todo lo que grite, amenace, despotrique, pero yo tengo que empezar a alejarme. Yo a muchos familiares les digo, haz de cuenta que estás tratando con una persona con una enfermedad muy contagiosa. Y entonces, si tiene una enfermedad mortal y contagiosa, ¿tú te quedarías ahí conviviendo con él? Pues no, te alejas. Y se lo marco, mientras tú estés enfermo de este virus llamado ira, no me quiero contagiar. Cuando te sanes, cuando te vacunes, cuando tomes terapia, cuando tomes ayuda, nos podremos acercar. Mientras, yo no quiero convivir con esta persona. Porque como lo dice, es una enfermedad espiritual, es un combate espiritual constantemente. Hay una persona que me decía, ella, su marido era muy violento, pero él llegó a las agresiones. Y entonces que ella empezó en esta parte de poner límites, de estar trabajando con sus emociones, de estar trabajando con la espiritualidad, se metió mucho en la oración. Y él llegó un día, pero con la espada todo lo que quería pelear, ¿no? Y entonces que ella le dijo, hay una película que habla, que se llama Cuarto de Guerra, pero la escena ella la trasladó mucho, ¿no? Entonces que él llegó y empezó y que ella le dijo, no quiero discutir, no quiero discutir, es más, con este yo no quiero hablar, yo quiero a mi esposo. Si tú no eres mi esposo el de hace una semana o el de hace una hora que estaba de buenas y que estaba así, yo con este no quiero hablar. Cuando venga mi esposo, me lo traes. Mientras, con este no quiero hablar. No sé quién seas, no sé en qué te estás convirtiendo, pero con esta persona no quiero hablar. Quiero a mi esposo. Quiero el que sabe dialogar. Quiero al esposo que era alegre. Y empezó ella a hablar de estas cuestiones que lo desarmó. Y que para esto pues ella trabajó mucho en la cuestión espiritual, como te digo, y de sus propias emociones. Para el iracundo, si es que nos están escuchando algunos, si no ya le han de haber apagado y se fueron, creo que es como dicen los grupos de autoayuda. El primer paso es la admisión del problema. Reconocer que tienes un mal carácter, y no es cuestión de carácter, pero si lo quieres llamar así, pero tendrás que reconocer que tienes un problema de ira. Tendrás que reconocer que eres un neurótico o neurótica. Tendrás que reconocer que eres violento o violenta y que necesitas ayuda, que no sabes cómo controlar tu emoción y que has lastimado a muchas personas. Mientras tú no reconozcas que es un problema la ira y lo justifiques con carácter y lo justifiques con que todo el mundo hace las cosas mal menos tú, es, como lo dice, es progresivo. Y es fatal a veces las consecuencias. Me despido. Mi nombre es Rebe Torres. Podemos estar en contacto a través de la página de 500 metros o el canal de YouTube de 500 metros. Ahí también encuentran este video. Nos encontramos próximamente. Gracias a Valora Radio y a todas las personas que se conectan. Dios les bendiga. Recuerden, todos los viernes aquí nos vemos.